¿Sabías que cada vez que ayunas el cielo reacciona? No es solo un acto físico de abstinencia, es una alarma espiritual que activa movimientos invisibles a tu favor. En el libro de Daniel leemos: desde el primer día que te dispusiste a entender y a humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel 10:12. Estas palabras pronunciadas por un ángel revelan que el ayuno no solo toca el corazón de Dios, sino que moviliza ángeles con propósitos divinos. Hoy exploraremos qué sucede en el cielo cuando decides ayunar y por qué los ángeles actúan en ese momento con una intensidad especial. Te mostraremos cómo el ayuno desencadena intervenciones celestiales, abre caminos bloqueados y fortalece tu conexión espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando eliges buscarlo con todo tu ser? Cuando decides ayunar, no estás simplemente absteniéndote de alimentos o apagando una necesidad física. Estás abriendo una puerta en el mundo espiritual que no puede ser ignorada por el cielo. Lo que comienza como un acto silencioso en lo íntimo de tu corazón se convierte en un eco que resuena en la eternidad. Tal vez lo haces en secreto sin anunciarlo a nadie, pero en el ámbito espiritual tus pasos ya son seguidos, tus palabras ya son escuchadas y tu clamor comienza a mover estructuras invisibles que estaban en reposo. Este acto sagrado trasciende lo natural y convoca una atención directa de parte de Dios y sus mensajeros celestiales. Porque cuando el ayuno nace del quebranto y la humildad, se convierte en un lenguaje que el cielo no solo entiende, sino que honra con acción inmediata. La Escritura nos entrega un testimonio poderoso que no puede pasarse por alto. En el capítulo 10 del libro de Daniel, el profeta decidió apartarse por completo para buscar el entendimiento espiritual. No fue una decisión superficial ni impulsiva. Fue el resultado de un anhelo profundo por discernir lo que Dios quería revelar. Daniel se abstuvo de manjares, carne y vino y durante 3 semanas se humilló delante de Dios. No había ese espectáculo, no había público, solo un corazón rendido y una voluntad firme. Lo extraordinario ocurrió cuando un ángel se le apareció y le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel 10:12. Este versículo no puede ser leído a la ligera. Revela un principio espiritual profundo y contundente. El cielo reacciona desde el primer día. Mientras aún sientes debilidad en el cuerpo, mientras tu estómago reclama lo que has decidido negar, los cielos ya están en movimiento. Dios no espera que completes la jornada para responder. Él responde a la disposición del corazón. El ángel que fue enviado a Daniel no vino porque Daniel terminó el ayuno. Vino porque lo comenzó con una intención pura y enfocada. Esto cambia la percepción del ayuno para muchos. No es un sacrificio que necesita ser perfeccionado para obtener una respuesta. Es un acto de fe que activa la gracia divina desde el primer instante. Imagínalo. Mientras tú estás apagando el ruido del mundo para escuchar mejor a Dios, los ángeles están siendo comisionados. Mientras tú estás cerrando tus labios a lo físico, los cielos se abren a lo sobrenatural. La aparente inactividad en lo visible no es un reflejo de lo que está ocurriendo en lo eterno. Todo lo contrario, el ayuno que haces en secreto tiene un eco en lo celestial que se transforma en movimiento, asignación y respuesta. No importa si no sientes nada.
si todo parece igual. El principio bíblico es claro: Dios responde cuando te humillas de corazón. Y esto no es un hecho aislado en las Escrituras. Lo vemos una y otra vez en la palabra. En el libro de Esdras, cuando el pueblo de Israel se preparaba para un viaje peligroso de regreso a Jerusalén, Esdras proclamó un ayuno. No confiaron en la protección del rey ni en su propio juicio. Esdras lo expresó así: proclamé ayuno allí, junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y todos nuestros bienes. Esdras 8:21. Esta búsqueda fue respondida por el cielo. Dios escuchó su clamor y les concedió la protección que necesitaban. Aunque no se menciona explícitamente la presencia de ángeles en ese momento, la intervención divina fue tan evidente que no puede dudarse que el cielo se movilizó a favor del pueblo. Cada vez que un hijo de Dios se humilla con sinceridad y busca su rostro a través del ayuno, una línea directa se traza entre su clamor y el trono de Dios. Hay algo en la entrega genuina que atraviesa cualquier barrera. Cuando el corazón se postra, en verdad, el cielo se levanta con poder. Los ángeles no son espectadores pasivos en este proceso. Son enviados como respuesta, como lo fueron con Daniel, para traer revelación, fortalecimiento, guía o protección. El ayuno no pasa desapercibido. Cada vez que te decides a rendir tu carne, el espíritu se afina y se activa un principio celestial que abre caminos que antes estaban cerrados. Tal vez has ayunado y no has visto un cambio inmediato en lo que te rodea. Pero eso no significa que no haya cambio. Hay puertas que se abren de forma silenciosa. Hay enemigos que retroceden sin que tú los veas. Hay palabras que se están preparando para llegarte en el tiempo perfecto. Muchas veces el resultado del ayuno no se ve en los días del ayuno mismo, sino en las semanas que siguen. Pero lo que sí es seguro es que el cielo responde al instante, porque no se trata de tu fuerza, se trata de tu rendición. Jesús mismo nos enseñó el poder del ayuno. Antes de comenzar su ministerio público, se apartó 40 días en el desierto. No fue por necesidad física, fue por obediencia y preparación espiritual. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Este pasaje es revelador. No fue una decisión humana, fue una dirección divina. El Espíritu lo llevó a ese lugar de ayuno y prueba, porque ahí, en la debilidad del cuerpo, se fortalecía el propósito eterno. Y fue después de ese ayuno que los cielos se abrieron, la voz del Padre se escuchó y el ministerio comenzó con poder. El mismo patrón se repite en nuestras vidas. El ayuno no es un fin en sí mismo, es una preparación, es una puerta. Y al cruzarla, entras a un territorio espiritual donde todo se activa. El cielo toma nota de tu decisión. Los ángeles reciben nuevas instrucciones. Se comienzan a movilizar recursos. Lo que estaba retenido comienza a liberarse. Lo que estaba oculto empieza a revelarse. Recuerdo la historia de una mujer que decidió ayunar porque se sentía espiritualmente estancada. No tenía claridad, no sentía la presencia de Dios, no encontraba dirección, no buscaba milagros, no, solo buscaba a Dios. Durante los primeros días, todo parecía igual. Incluso experimentó más confusión que antes, pero persistió. Y al tercer día, tuvo un sueño en el que una figura brillante le entregaba un papel con una frase clave, que más tarde, al buscar en la Biblia, descubrió que era una confirmación de algo que había estado orando en silencio. No fue una visión espectacular, pero fue una respuesta clara. Desde ese momento su caminar espiritual dio un giro y ella entendió. El cielo había respondido
desde el primer día. Cuando ayunas, el cielo no queda indiferente. Cada momento de debilidad, cada pensamiento que rechazas para enfocarte en Dios, cada oración que haces con un espíritu quebrantado, es observado y valorado. El ayuno no manipula a Dios, no lo obliga, pero sí lo honra. Y Dios honra a los que le honran. En Isaías 58, Dios revela cuál es el verdadero ayuno que Él aprueba. No se trata solo de dejar de comer, sino de quebrantar el corazón, de actuar con justicia, de buscar la transformación. Y en los versículos 8 y 9 se nos muestra el resultado de ese ayuno verdadero. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y dirá Él, heme aquí. Estas promesas no son simbólicas, son reales. Cuando tu corazón está alineado con Dios a través del ayuno, Él mismo se levanta y dice, aquí estoy. Hay una atmósfera espiritual que solo se abre a través del ayuno. Hay respuestas que no llegan por medio de una oración ocasional, sino por una búsqueda intensa y perseverante. El enemigo sabe esto. Por eso intentará distraerte, desanimarte, hacerte creer que no estás logrando nada. Pero cada vez que permaneces, cada vez que te niegas a ti mismo para buscar más de Dios, estás siendo fortalecido internamente y acompañado por realidades celestiales que aún no puedes ver. El cielo no funciona bajo las reglas humanas. Lo que parece pequeño en la tierra puede ser grande en lo eterno. Un día de ayuno hecho con sinceridad puede tener un impacto eterno. Una oración pronunciada en debilidad puede convocar a un ejército de ángeles. Un susurro de rendición puede hacer temblar los fundamentos del infierno. No subestimes lo que sucede cuando decides ayunar. No minimices tu búsqueda. Cada paso que das en obediencia es registrado. Cada lágrima derramada en el silencio es recogida. Cada sacrificio, por más pequeño que sea, es recompensado por aquel que ve en lo secreto. Porque Dios no mira las apariencias, Él mira el corazón. Y cuando ve un corazón que se quebranta, que se aparta de lo común para buscar lo eterno, entonces Él responde con poder. El ayuno no es una herramienta mágica, es una llave espiritual. Y cuando esa llave es girada con fe, el cielo se abre, el Padre se inclina, los ángeles se levantan, las cadenas comienzan a romperse incluso antes de que tú lo notes. El ambiente cambia, tu espíritu se alinea, la voz de Dios se hace más clara, la oscuridad retrocede y lo que estaba cerrado comienza a abrirse. El primer día puede parecer silencioso, pero en el mundo espiritual es un estallido de movimiento porque Dios honra la disposición y cuando te ves rendido busca maneras de encontrarse contigo. Así que cada vez que comiences un ayuno, hazlo con esta verdad en mente. No estás esperando que algo comience a suceder. Ya está sucediendo. Desde el primer día, desde el primer clamor, desde el primer paso de fe. Cuando un hijo de Dios decide ayunar, no solo está activando una respuesta divina, sino también provocando un despliegue celestial donde los ángeles entran en escena. Esta verdad no es simbólica ni abstracta. Es una realidad espiritual, documentada en las Escrituras. Una dinámica invisible que ocurre con precisión divina. El acto de ayunar, cuando nace de un corazón quebrantado y una fe inquebrantable, no solamente toca el corazón de Dios, sino que también moviliza a sus mensajeros, los ángeles, para cumplir propósitos específicos. Ellos no se limitan a observar desde la distancia, actúan, intervienen, se presentan en momentos clave, porque han sido enviados como respuesta directa a la rendición espiritual que el ayuno representa.
El libro de Daniel vuelve a servirnos como una ventana reveladora hacia el mundo espiritual. En el capítulo 10, el ángel enviado le dice al profeta: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel 10:12. No dice que fue enviado a causa de un ayuno prolongado, ni que fue el resultado de muchos días acumulados de súplica. La clave está en la disposición del corazón. Desde el instante en que Daniel se humilló y decidió buscar entendimiento, la respuesta fue activada. Y esa respuesta no fue un pensamiento, una emoción, ni una sensación espiritual difusa. Fue una persona celestial, un ángel, enviado con una misión clara: traer revelación y fortalecer al profeta. Este principio es coherente con el carácter de Dios revelado en toda la Escritura. Él no es un Dios distante, es un Padre atento que responde a la fe expresada en actos concretos. Cuando la fe se traduce en obediencia y el corazón se vuelca en busca de su voluntad, Él no permanece en silencio. Utiliza los medios que ha establecido desde el principio para responder a sus hijos. Y uno de esos medios es la intervención angelical. Los ángeles no son figuras decorativas en la narrativa bíblica, son seres activos, mensajeros y guerreros asignados por Dios para ejecutar tareas específicas en favor de los que le buscan. En Hebreos 1:14 la Escritura afirma: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esta pregunta retórica revela una verdad espiritual contundente. Los ángeles tienen un propósito funcional, y ese propósito está directamente conectado al pueblo de Dios. No operan por cuenta propia ni actúan movidos por emociones. Son enviados, y son enviados con intenciones claras, en momentos estratégicos, para servir a quienes heredan la salvación. Cuando se ayuna, no se trata solo de mortificar el cuerpo, sino de alinear el espíritu con el cielo. Esa alineación activa una dinámica espiritual en la que los ángeles reciben instrucciones divinas para actuar. En las Escrituras vemos múltiples ocasiones donde la intervención angelical ocurre en momentos de oración, ayuno y clamor sincero. En el libro de los Hechos, capítulo 10, encontramos a Cornelio, un centurión romano que era temeroso de Dios. Aunque no pertenecía al pueblo de Israel, su vida piadosa lo distinguía. Dice la palabra que era un hombre que oraba y daba limosnas constantemente. Un día, en medio de su búsqueda, se le apareció un ángel. Hechos 10:3 lo relata así: como a la hora 9 del día vio claramente en una visión un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. La aparición no fue producto del azar, fue una respuesta. El ángel le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hechos 10:4. Esto muestra cómo los ángeles responden directamente al corazón que se eleva en búsqueda sincera. No solo traen mensajes, también establecen conexiones. En este caso, el ángel no vino con la respuesta completa, sino como un puente entre la búsqueda de Cornelio y la revelación que recibiría a través de Pedro. Así es como actúan, como enlaces entre el deseo espiritual del hombre y la perfecta voluntad de Dios. El ayuno, como acto de entrega profunda, posiciona al creyente en un lugar espiritual donde estos enlaces se activan, no por mérito, sino por disposición. Jesús también habló de la actividad de los ángeles en conexión con los hijos de Dios. En Mateo 18:10 declaró: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Esto sugiere que los ángeles asignados a cada creyente
tienen acceso continuo a la presencia de Dios, preparados para actuar en favor de aquellos que han sido confiados a su cuidado. Si eso es cierto en la vida cotidiana, cuánto más en el contexto de un ayuno sincero, donde el espíritu humano se acerca con intensidad a lo eterno. En el Antiguo Testamento, el profeta Elías también experimentó la intervención de un ángel en un momento de profundo quebranto. Después de una gran victoria espiritual, Elías huyó lleno de temor y desesperanza. En Primera de Reyes 19, se nos dice que se echó bajo un enebro, deseando morir. En ese momento de extrema vulnerabilidad, fue tocado por un ángel que le trajo pan y agua. No fue solo un consuelo físico, fue una señal de que el cielo estaba al tanto, que no había sido abandonado. El ángel no le reprochó su debilidad, sino que le fortaleció para el camino que tenía por delante. Elías no estaba en ayuno por elección, pero su condición de rendición, de vacío total, provocó una visita angelical. Cuanto más cuando el ayuno es deliberado, cuando es un acto consciente de entrega a Dios. Los ángeles no son enviados sin propósito. Cada vez que aparecen en las Escrituras lo hacen con una función clara: fortalecer, anunciar, proteger, abrir caminos o traer juicio. En el contexto del ayuno, estos propósitos se entrelazan con la búsqueda del creyente. Si el ayuno es para pedir dirección, el ángel puede venir con un mensaje. Si es para fortalecimiento espiritual, puede traer sustento y consuelo. Si es para liberación, puede ejecutar la voluntad de Dios, destruyendo barreras. En todos los casos, actúan bajo una asignación directa de lo alto. Y esa asignación muchas veces se activa cuando alguien se humilla en oración y ayuno. En el relato de Gedeón, aunque no está explícito un ayuno, sí encontramos una visita angelical motivada por el clamor del pueblo. Jueces 6:7 dice: y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas. Y unos versículos después aparece el ángel del Señor para hablar con Gedeón. El patrón se repite: búsqueda genuina seguida de manifestación celestial. Si este patrón se cumple con un clamor colectivo, con mayor razón se activa en un ayuno personal donde hay quebranto y consagración. La acción de los ángeles no es un privilegio reservado para personajes específicos del pasado. No se limitan a profetas, reyes o líderes. Hebreos 13:2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Esta afirmación no es una leyenda, es una realidad espiritual que se mantiene vigente. Los ángeles están presentes en medio del pueblo de Dios, observando, escuchando, esperando instrucciones. Y cuando se produce una búsqueda sincera, como la del ayuno, su presencia se activa de manera particular. No como una reacción emocional, sino como parte del diseño divino que responde a la fe viva. El libro del Apocalipsis también revela la relación entre las oraciones de los santos y la actividad angelical. En Apocalipsis 8:3-4 se describe a un ángel con un incensario de oro, ofreciendo incienso junto con las oraciones de los santos sobre el altar de oro delante del trono. Dice que el humo del incienso con las oraciones de los santos subió delante de Dios. Aquí se muestra un vínculo directo entre la oración sincera y la participación de los ángeles en el cielo. El ayuno, que siempre debe ir acompañado de oración ferviente, intensifica esta conexión. No es una acción vacía ni una formalidad, es una participación activa en un proceso espiritual donde los ángeles tienen un rol fundamental. Cada ángel enviado en la Biblia responde a una causa
Y muchas veces esa causa es el clamor del pueblo, la búsqueda intensa, la rendición total. Cuando un creyente decide ayunar, está presentando su vida como un altar. Está diciendo: estoy disponible para escuchar, obedecer y recibir. Esa disponibilidad es respondida por el cielo. Y la respuesta muchas veces viene en forma de un mensajero celestial, ya sea trayendo revelación, liberación o simplemente fortalecimiento. No se trata de experiencias espectaculares o de manifestaciones sensacionalistas. Se trata de una verdad espiritual sostenida por las Escrituras. Dios envía a sus ángeles en respuesta a la fe rendida. En toda la narrativa bíblica, los ángeles aparecen en momentos clave, marcando el inicio de nuevas temporadas, confirmando llamados, abriendo prisiones, cerrando bocas de leones, guiando a quienes estaban perdidos, anunciando nacimientos proféticos o fortaleciendo a los escogidos. Cada aparición está cargada de propósito, y ese propósito casi siempre está conectado a un acto de obediencia o búsqueda intensa. El ayuno posiciona al creyente en ese lugar exacto donde lo invisible comienza a tocar lo visible. Cuando un hijo de Dios ayuna, no lo hace para manipular a Dios, sino para alinearse con Él. Y en ese proceso los ángeles se convierten en ejecutores de la voluntad divina. Son enviados como respuesta a la sinceridad, no a la perfección. El cielo no responde a métodos vacíos, sino a corazones rendidos. Y cuando ese corazón se expresa a través del ayuno, los ángeles reciben nuevas asignaciones. No vienen a llenar un espacio emocional, vienen a cumplir una misión. Desde los antiguos patriarcas hasta los días del Nuevo Testamento, la presencia angelical siempre ha estado relacionada con momentos de profundo clamor y búsqueda. El ayuno no crea una realidad nueva, simplemente revela una que ya estaba en movimiento. Los ángeles no actúan por costumbre ni por obligación. Actúan por mandato divino. Y ese mandato muchas veces se activa cuando alguien decide apagar el ruido de la carne para escuchar el susurro del Espíritu. El Dios que respondió a Daniel sigue respondiendo hoy. El Dios que envió ángeles a Cornelio, a Elías y a Gedeón, sigue enviándolos a los que le buscan con sinceridad. El Dios que abrió el cielo para Jesús sigue abriéndolo para cada hijo que se rinde en obediencia. Los ángeles no han desaparecido. Siguen presentes, siguen activos, siguen siendo enviados. Y muchas veces la señal que activa su intervención es un corazón que dice: estoy dispuesto a ayunar, no por costumbre, sino porque quiero que el cielo se mueva. Y el cielo responde, siempre responde. Cuando un creyente entra en un tiempo de ayuno, pocas veces imagina la magnitud de lo que se desata en el mundo espiritual. Desde la tierra puede parecer simplemente un acto de entrega personal, una decisión privada, silenciosa y a veces difícil de sostener, pero en los cielos ese acto tiene un peso inmenso. No es una acción aislada, ni un simple sacrificio físico. Es una declaración de guerra espiritual. Cada vez que el cuerpo es sometido y el alma se inclina en búsqueda de Dios, se activa un conflicto invisible que no se ve con los ojos naturales, pero que resuena con fuerza en las esferas celestiales. No todas las respuestas que se esperan durante un ayuno se manifiestan de inmediato, no porque Dios no escuche, sino porque muchas veces lo que ocurre es que los ángeles asignados enfrentan resistencia en su camino. La Biblia nos muestra una escena reveladora en el libro de Daniel, cuando el profeta ayunó durante 3 semanas. La respuesta de Dios fue inmediata, pero la manifestación de esa respuesta se demoró. No por falta de voluntad divina, sino por oposición.
El ángel que fue enviado se lo explicó con claridad. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Daniel 10:13. Esta declaración revela una dimensión espiritual que trasciende la lógica humana. El cielo había enviado una respuesta, pero el enemigo se interpuso. Hubo resistencia. Una fuerza demoníaca territorial representada en el príncipe de Persia se levantó para detener al mensajero de Dios. Este versículo no describe una alegoría. Presenta un evento real que muestra que los ángeles enfrentan batallas en los cielos cuando traen lo que ha sido liberado en oración y ayuno. La lucha no ocurre porque Dios no tiene poder, sino porque Él ha determinado que en este tiempo de historia espiritual sus mensajeros y sus hijos participen activamente en el proceso. Lo que comenzó como un ayuno terrenal se convirtió en una guerra espiritual sobre las regiones. No fue un gesto religioso, fue un detonante de batalla. El ayuno de Daniel provocó movimiento celestial, pero también provocó oposición infernal. Muchos creyentes se frustran cuando no ven resultados rápidos durante su tiempo de ayuno. Interpretan el silencio como abandono, la espera como rechazo y el aparente estancamiento como señal de que no hay favor de Dios. Pero la verdad revelada en este texto es otra. El silencio no siempre es ausencia. La demora no es negativa. Muchas veces lo que está ocurriendo es que hay una resistencia que necesita ser vencida en lo invisible antes de que la respuesta pueda tocar la tierra. Los ángeles están peleando por lo que tú has pedido. La fidelidad de Dios no está en duda, pero hay regiones de oscuridad que se oponen al cumplimiento de su voluntad. Y esas regiones solo pueden ser vencidas a través de la perseverancia espiritual, ¿no? El ayuno no solo cambia el corazón del que lo practica, cambia el ambiente, produce tensión en el mundo espiritual. Lo que parecía estable en el reino de las tinieblas empieza a temblar. El ayuno desestabiliza estructuras demoníacas porque representa la negación de la carne y la exaltación del espíritu. Y cuando el espíritu es fortalecido, el alma se alinea con los cielos y eso crea un conflicto para todo lo que está en contra del reino de Dios. Los principados y potestades mencionados por el apóstol Pablo en Efesios 6:12 no observan pasivamente este proceso, se resisten, porque saben que cuando el cielo envía una respuesta, esa respuesta viene con luz, con liberación, con dirección, con rompimiento, y su interés es impedir que eso llegue. En esa misma carta a los Efesios, Pablo escribió que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta afirmación cobra sentido pleno cuando se entiende lo que sucede durante el ayuno. No se trata solo de disciplina personal ni de santificación interior, es un campo de batalla. Es un espacio de confrontación. Por eso el creyente no debe rendirse cuando la respuesta tarda. No debe retroceder cuando el cansancio llega. Porque mientras su cuerpo se debilita, su espíritu se fortalece y el mundo espiritual reacciona. El enemigo no se alarma por un acto religioso superficial. Pero cuando el corazón se rinde de verdad y el cuerpo es puesto en sujeción, el infierno se incomoda. Cada decisión de ayunar con integridad desestabiliza planes del enemigo que habían sido trazados desde hace tiempo. Cada día de búsqueda sincera en ayuno es una grieta más en las estructuras espirituales de opresión. Aunque no se perciba con los sentidos, hay movimiento, hay lucha, hay presión y también hay intervención divina.
En el caso de Daniel fue Miguel, el gran arcángel, quien intervino en medio de la batalla. Esto nos indica que cuando la oposición se intensifica, Dios envía refuerzos. Él no abandona a sus mensajeros ni permite que su voluntad sea frustrada por siempre. Hay momentos en los que se requiere persistencia, constancia y fidelidad, porque la batalla espiritual que se ha desatado es real y profunda. La guerra en los cielos no es caótica, tiene orden. Los ángeles no actúan por impulso, actúan por dirección divina. Cada movimiento que realizan está alineado con el propósito de Dios. Pero cuando encuentran resistencia, no retroceden sin más, pelean. Y esa batalla tiene implicaciones directas en la tierra. Hay personas que no logran avanzar en su vida espiritual o ministerial porque hay cadenas invisibles sujetando su propósito. Esas cadenas no se rompen solo con palabras, se rompen con un corazón postrado, con una búsqueda insistente, con una entrega total. El ayuno es una herramienta poderosa para abrir paso donde antes no lo había. En el libro de Apocalipsis se menciona que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles luchaban, pero no prevalecieron. Apocalipsis 12, 7 a 8. Este texto, aunque con contexto profético, muestra la realidad de los conflictos celestiales. Hay resistencia, pero también hay victoria. Y esa victoria se asegura cuando el pueblo de Dios se posiciona correctamente. El ayuno, acompañado de oración, fe y obediencia, coloca al creyente en el centro de esa batalla con la autoridad del cielo de su lado. La oración sin ayuno tiene poder, pero cuando se une a la renuncia voluntaria del cuerpo, se convierte en una fuerza imparable. La renuncia no es solo un acto simbólico, es una declaración espiritual de que se prefiere la voluntad de Dios por encima del confort. Esa declaración es notada por los cielos, pero también es interpretada como una amenaza por el enemigo. Por eso aumentan los ataques durante los ayunos. Por eso surgen distracciones, desánimo, obstáculos inesperados. No es casualidad, es evidencia de que el ayuno está haciendo su efecto. Es señal de que lo invisible está cediendo terreno, de que lo eterno está tomando prioridad. En el libro de Mateo, Jesús enseñó que algunas clases de espíritus malignos no salen sino con oración y ayuno. Mateo 17, 21. Esta enseñanza directa del Maestro confirma que hay batallas que no se pueden ganar solo con palabras. Requieren entrega, requieren sacrificio, requieren que el espíritu del creyente sea fortalecido al punto de ejercer autoridad sobre lo que antes lo dominaba. El ayuno prepara ese terreno. El ayuno purifica la visión. El ayuno activa el discernimiento espiritual y capacita al creyente para mantenerse firme mientras la batalla se libra. No es necesario ver ángeles ni tener visiones para saber que el ayuno está causando un efecto en los cielos. La palabra ya lo ha dicho, el testimonio de Daniel lo confirma. La enseñanza de Jesús lo valida. La oposición espiritual lo evidencia. Y el resultado final siempre glorifica a Dios. Porque aunque el enemigo se resista, la victoria está asegurada para aquellos que no retroceden. Para aquellos que entienden que lo que está en juego va más allá de una petición puntual. Se trata del cumplimiento del propósito eterno de Dios en sus vidas. El ayuno no es una práctica opcional para el creyente que desea caminar en profundidad. Es una herramienta imprescindible para aquellos que quieren ver la voluntad de Dios manifestarse con poder. Es un llamado a salir de lo superficial y entrar en lo eterno. Y en ese proceso los ángeles no están ausentes. Están activos, están peleando, están enfrentando resistencia en tu nombre, porque tú decidiste buscar a Dios con todo tu ser.
porque tu clamor provocó movimiento, porque tu fe desató una respuesta. Cada vez que ayunas con propósito, estás contribuyendo a una batalla que va más allá de lo que puedes comprender. Estás empujando la oscuridad hacia atrás. Estás abriendo camino en lo invisible. Estás dando lugar. La intervención de Dios a través de sus mensajeros. No estás solo, no estás luchando en vano. Los ángeles están peleando por ti. El cielo está en movimiento. La victoria está en camino. Y aunque la respuesta tarde en llegar, no ha sido detenida para siempre. Está en proceso. Está siendo defendida. Está siendo protegida. Y llegará. Porque Dios no olvida. Porque Dios no falla. Porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el final. Cuando un hijo de Dios entra en ayuno, el primer resultado no siempre es visible en lo externo. No se manifiesta de inmediato en milagros, puertas abiertas o respuestas concretas. Muchas veces lo primero que se transforma es el interior, porque el ayuno no está diseñado únicamente para mover la mano de Dios, sino para alinear el corazón humano con su voluntad. Esa es la verdadera profundidad del ayuno. Permitir que el espíritu, y no la carne, se convierta en el centro de control. No es un ejercicio de esfuerzo personal ni un castigo físico, sino una herramienta divina para provocar una reconfiguración interna. Cuando ayunas, no solo estás pidiendo dirección, estás siendo capacitado para recibirla. No estás exigiendo respuestas, estás silenciando el ruido que las impide. El cielo puede hablar en todo momento, pero si no hay sintonía espiritual, la voz de Dios no será percibida. El ayuno te lleva justo a ese lugar, al terreno donde la frecuencia del cielo se vuelve clara, nítida y poderosa. La Escritura ofrece ejemplos contundentes de cómo el ayuno prepara el alma para oír con precisión lo que el cielo quiere decir. En Hechos 13, mientras los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo habló. No fue en medio de una asamblea común ni de una planificación estratégica. Fue durante un tiempo de consagración profunda. Fue ahí donde se pronunció: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El ayuno no provocó una emoción espiritual momentánea, sino una directiva concreta del Espíritu. Ellos no buscaron voz profética ni perseguían visiones. Simplemente estaban adorando y ayunando. Y en ese espacio de silencio corporal y atención plena, el cielo habló. Dios ya tenía planes para Saulo y Bernabé, pero fue durante el ayuno que la iglesia los escuchó con claridad. Lo que revela este pasaje es que el ayuno no cambia la voluntad de Dios, cambia la disposición del corazón humano para alinearse con ella. A veces el creyente busca respuestas desesperadamente, pero lo hace desde la ansiedad, desde la prisa, desde el ruido. El ayuno despoja al alma de todo eso, desactiva los impulsos desordenados, limpia la visión interior y reorienta la mente hacia lo eterno. Por eso el ayuno es tan poderoso, no porque sea un método, sino porque rompe con todo lo que impide escuchar y obedecer. Cuando el cuerpo es llevado al silencio, el espíritu se eleva, y en ese estado los ángeles no solo actúan, también instruyen. El cielo no deja sin guía al que se rinde. Y Dios no desperdicia una búsqueda sincera. La obediencia a menudo requiere dirección, y el ayuno prepara el corazón para recibirla con claridad. El ejemplo de Jesús en el desierto no es incidental. Antes de iniciar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto para ayunar. No fue un tiempo de improvisación, fue un acto ordenado por el mismo Espíritu. Y después de 40 días de ayuno, dice la palabra que fue tentado por el diablo, pero también que saldría de allí en el poder del Espíritu. La clave no fue solo
resistir la tentación, sino entrar al propósito con una identidad firmemente establecida. Durante ese tiempo de ayuno, Jesús rechazó las ofertas del enemigo, no porque las palabras del tentador fueran débiles, sino porque su espíritu estaba totalmente alineado con la voluntad del Padre. El ayuno le permitió sostener la palabra y no ceder ante la presión. Eso mismo ocurre cuando un creyente decide ayunar con el corazón correcto. No solo se fortalece, se alinea. Ya no actúa por instinto, actúa por convicción. Ya no persigue la aprobación de otros. Busca obedecer al que lo llamó. No es casualidad que los hombres y mujeres más sensibles a la voz de Dios en las Escrituras hayan pasado por tiempos de ayuno profundo. Moisés subió al monte Sinaí y estuvo allí 40 días sin comer ni beber en la presencia de Dios. Fue durante ese tiempo que recibió la ley. El ayuno no fue un trámite, fue una preparación para recibir revelación. El cuerpo fue negado, pero el espíritu fue llenado con instrucciones divinas. Esta dinámica se repite una y otra vez en toda la palabra. El ayuno precede al llamado, precede a la revelación, precede al envío. No porque sea una fórmula, sino porque revela un principio. Cuando el hombre se vacía de sí mismo, puede recibir la plenitud del propósito divino. El ayuno no es un esfuerzo para convencer a Dios de algo, es un proceso por el cual el corazón se despoja del ego y se abre al gobierno del cielo. Alinear el espíritu con el propósito de Dios no siempre significa recibir nuevas instrucciones. A veces significa recordar lo que ya fue dicho y que ha sido olvidado entre tantas voces. El ayuno reduce esas voces al mínimo, cierra las puertas del alma a la confusión. Por eso muchas veces durante el ayuno no se recibe algo nuevo, sino que se confirma lo antiguo, se desempolvan palabras, se revive la pasión, se reactiva lo que estaba dormido. Porque el ayuno es un fuego interno que consume lo innecesario. Y en ese fuego lo esencial permanece. Los ángeles pueden ser enviados para fortalecer, como lo hicieron con Elías, pero también para confirmar, como lo hicieron con María. Ambos casos revelan que cuando hay disposición y rendición, el cielo responde con dirección clara. El mayor error que se puede cometer en medio de un ayuno es esperar solo un resultado externo. El mayor tesoro está en lo que ocurre dentro. La mente que era dispersa se ordena. El alma que era inestable se aquieta. La voluntad que era débil se fortalece. Y entonces el propósito de Dios comienza a brillar con claridad. No porque Dios lo haya cambiado, sino porque ahora el corazón está listo para recibirlo. Esta es la esencia del ayuno. Preparar el terreno para que la semilla del propósito germine en tierra fértil, sin distracción, sin resistencia, sin contaminación. Solo una tierra rendida esperando la lluvia del cielo. David escribió en el Salmo 25:9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Esa es la promesa para los que se rinden. El ayuno es una expresión de esa humildad. Es una manera de decirle a Dios, no quiero seguir mi camino, quiero seguir el tuyo. Y Dios honra esa oración. No deja sin luz al que camina en obediencia. No niega guía al que se somete. Los ángeles son parte de esa guía. En Hebreos se nos dice que son espíritus ministradores, enviados a favor de los que han de heredar la salvación. Su acción no es emocional, es estratégica. Son enviados para asistir, para alertar, para redirigir. Y cuando el espíritu humano está alineado con el espíritu de Dios, sus movimientos se perciben con claridad. No porque se busquen, sino porque se reciben en el marco de una relación íntima, no forzada. El mundo natural no percibe la importancia de este alineamiento espiritual. En muchas culturas el ayuno es visto como una práctica de autodisciplina o un acto de limpieza interior. Pero en el reino de Dios es mucho más. Es una consagración. Es una rendición.
Es un puente entre el cielo y la tierra. Y en ese puente transitan asignaciones, instrucciones y misiones. El que ayuna con intención espiritual no está perdiendo tiempo. Está siendo reposicionado. Está siendo enfocado. Está siendo transformado. Porque lo que Dios quiere hacer en la vida de una persona comienza por el orden interno. El propósito no se puede sostener en un alma desordenada. Y el ayuno es una de las herramientas más efectivas para traer ese orden. Hay personas que pasan años buscando claridad sobre su llamado sin encontrarla, pero no han considerado que a veces la confusión no es por falta de revelación, sino por exceso de distracción. El ayuno corta con ese exceso, rompe con las interferencias, coloca al creyente en un estado de atención absoluta, y ahí es donde Dios habla. No porque antes no estuviera hablando, sino porque ahora el corazón puede escuchar. No hay mayor claridad que la que viene después de un tiempo de búsqueda sincera en ayuno. No es una emoción pasajera, es una certeza espiritual. Es la paz que se recibe cuando el propósito es entendido desde el cielo y no desde la lógica humana. El ayuno también revela la diferencia entre lo urgente y lo importante. Muchas veces el alma se enfoca en lo que parece urgente, resolver un problema, abrir una puerta, alcanzar una meta. Pero cuando se ayuna, el espíritu redirige la atención a lo que es verdaderamente importante: ser transformado, ser obediente, ser guiado. Esa transformación del enfoque es clave para caminar en propósito. Porque quien persigue lo urgente puede desviarse, pero quien abraza lo importante permanece. Y el propósito no es un evento, es un camino, no es una tarea puntual, es un estilo de vida. El ayuno entrena el corazón para permanecer en ese camino con fidelidad. No hay destino profético sin preparación interior. No hay cumplimiento sin alineamiento. Por eso el ayuno no es solo una puerta, es un proceso. Es un trabajo profundo que se hace en lo oculto, pero que tiene resultados visibles. No siempre inmediatos, pero sí seguros. Porque el que se rinde ante Dios con sinceridad será capacitado para cumplir su llamado, no por fuerza ni por poder, sino por el Espíritu. Y el ayuno es uno de los caminos por los cuales ese Espíritu toma el control. No del entorno, sino del interior. Y cuando eso ocurre, el propósito de Dios se manifiesta con poder y claridad. Dios no oculta su voluntad, pero espera corazones dispuestos. Y el ayuno revela esa disposición. Es una declaración de dependencia, es una expresión de confianza, es una forma de decir: no quiero tomar decisiones por mí mismo, quiero que tú me dirijas. Y esa es una oración que el cielo siempre responde. Porque Dios es un Padre que ama guiar. Y cuando encuentra un corazón rendido, envía ángeles, envía palabras, envía dirección, no porque lo merezcamos, sino porque estamos listos para recibir. Ese es el verdadero fruto del ayuno. La transformación del corazón que prepara el camino para vivir en el centro del propósito divino. No es una fórmula para obtener cosas, es un camino para ser transformado por aquel que conoce el fin desde el principio. Y cuando el Espíritu se alinea con esa verdad, entonces los pasos se ordenan, las decisiones se aclaran y los ángeles se convierten en aliados visibles de un propósito que fue escrito en el cielo antes de la fundación del mundo. El cielo no permanece indiferente ante un corazón completamente rendido. Cuando el ayuno no es solo un acto ritual, sino una expresión de entrega total, la atmósfera espiritual se transforma. No se trata únicamente de dejar de comer, sino de posicionarse espiritualmente para que la voluntad de Dios se manifieste con poder. La Escritura revela que la entrega profunda provoca respuestas poderosas. En cada etapa de la historia bíblica, Dios ha respondido con autoridad cuando encuentra rendición verdadera. Y muchas veces esa respuesta llega en forma
de intervención angelical. No por azar, sino porque la entrega abre puertas que estaban cerradas. Y una de las manifestaciones más impactantes de esa apertura es la movilización del cielo en favor de los que se han humillado. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, se presenta un momento clave en la vida del profeta Elías. Después de una gran confrontación espiritual, huyó al desierto agotado y quebrantado. Fue entonces cuando un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. No fue una visita simbólica, fue una intervención precisa, enviada por Dios para fortalecer a su siervo en un momento de debilidad extrema. Elías había llegado al final de su fuerza, y en ese punto no fue su esfuerzo el que lo sostuvo, sino el cuidado divino a través de un mensajero celestial. La entrega absoluta de su corazón, el haberlo dado todo por obedecer, activó la provisión sobrenatural del cielo. El patrón se repite en diferentes relatos. En Mateo 4, luego del ayuno de 40 días, Jesús fue tentado por el diablo, pero tras haber vencido, dice el versículo 11, entonces el diablo le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. La victoria en el desierto no solo preparó a Jesús para comenzar su ministerio, sino que también activó un movimiento angelical en su favor. Los ángeles no aparecen antes del sacrificio, sino después de la entrega total. La autoridad espiritual que se libera cuando el corazón está completamente sometido a Dios provoca atención directa desde el cielo. Los ángeles vienen no solo a observar, sino a servir, a sostener, a fortalecer. Esta es una realidad espiritual constante. La rendición genuina no queda sin respuesta. Cuando el corazón se postra de verdad, los cielos se abren y los recursos espirituales se activan. No es una transacción, es una consecuencia natural del diseño de Dios. Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y cuando la humildad se expresa a través del ayuno, el favor de Dios se manifiesta con fuerza, no con emociones pasajeras, sino con acciones concretas. Los ángeles son parte de esa manifestación. Son enviados para apoyar a los que han decidido no depender de su fuerza, sino de la voluntad del Padre. El ayuno vivido con esta profundidad no solo mueve lo espiritual, también establece autoridad. Una autoridad que no proviene de títulos ni de posiciones visibles, sino de la intimidad con Dios. Esa autoridad no se impone, se recibe. Y cuando se recibe, los ángeles la reconocen, porque está respaldada por el cielo. Es la autoridad que permite avanzar con dirección, hablar con convicción, resistir con firmeza. Es la autoridad que no necesita ser explicada, porque lleva el sello de haber sido procesada en el fuego del sacrificio. Cuando el corazón se entrega sin reservas, el cielo responde sin límites y los ángeles se convierten en testigos y actores del cumplimiento del propósito. El ayuno no solo fortalece el espíritu ni únicamente atrae dirección, tampoco se limita a activar respuestas del cielo. Hay momentos en que el ayuno es la herramienta precisa que Dios usa para romper cadenas que han estado limitando el avance, deteniendo el llamado y estorbando el cumplimiento del destino profético de una persona. No todas las ataduras son visibles. Algunas se manifiestan como estancamiento espiritual, otras como confusión, otras como ciclos repetitivos de derrota. Pero cuando el creyente se entrega en ayuno, algo comienza a ceder en lo invisible. Las cadenas que parecían inquebrantables empiezan a soltarse, no por el esfuerzo humano, sino por la autoridad que emana del cielo en respuesta a esa consagración. Isaías 58 revela con precisión lo que Dios espera del ayuno verdadero. No es simplemente un día para afligir el alma, sino un tiempo para desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión y
romper todo yugo. Esta declaración no es metafórica, es una promesa directa. El ayuno tiene poder para intervenir en el plano espiritual con una fuerza que libera, porque cuando el corazón se humilla delante del Señor, se invoca su justicia, y donde Él se manifiesta, ninguna obra de las tinieblas puede permanecer de pie. Los yugos se pudren a causa de la unción, y el ayuno abre paso a esa unción porque prepara el recipiente que la ha de recibir. En Marcos 9, los discípulos no pudieron liberar a un muchacho endemoniado, a pesar de haber caminado con Jesús y haber visto milagros. Cuando le preguntaron por qué no habían podido echar fuera al espíritu inmundo, Jesús respondió que ese género no salía sino con oración y ayuno. Esa escena revela que hay niveles de atadura espiritual que no responden a simples palabras o conocimiento teológico. Hay cadenas que solo se rompen cuando hay una vida consagrada, quebrantada, rendida. El ayuno afina la autoridad. El ayuno purifica la motivación. Y es en ese estado donde los ángeles pueden operar con libertad a favor del creyente, porque hay alineación con el cielo. Cada vez que el alma se desprende de lo carnal, el espíritu se posiciona para recibir lo que por años estuvo retenido. Y muchas veces lo que lo detenía no era falta de promesa, sino la presencia de cadenas invisibles. El ayuno no solo las expone, también las rompe. Dios no deja a sus hijos atados cuando ellos se rinden con sinceridad. La libertad no es un ideal, es un derecho de quienes caminan en su propósito. Y cuando ese propósito ha sido obstaculizado, el cielo responde con poder. Los ángeles no solo traen mensajes, también ejecutan sentencias de libertad. Y el ayuno, cuando es genuino, les abre el camino para hacerlo. Porque donde hay entrega, hay intervención. Y donde hay intervención, las cadenas no pueden resistir. El ayuno no es solo una herramienta de búsqueda, tampoco es simplemente una forma de disciplina espiritual. En su esencia más profunda, el ayuno es una llave de acceso, no a un favor temporal, sino a una dimensión del reino que permanece cerrada para aquellos que no están dispuestos a rendirse por completo. Cada vez que el alma se dispone a callar sus deseos para oír la voz del cielo, no solo se abre una puerta espiritual, sino que se establece una comunión más alta, más pura, más intensa. Es en ese lugar donde el alma comienza a entender que hay movimientos celestiales que no suceden en la superficie, que hay asignaciones divinas que solo se liberan cuando el corazón demuestra que está listo, no por palabras, no, sino por una entrega total. La actividad de los ángeles no es esporádica ni limitada a eventos extraordinarios. El cielo siempre está en movimiento, pero el ayuno afina la sensibilidad del espíritu para percibir ese movimiento y cooperar con él. No para dirigirlo, sino para caminar bajo su cobertura. Porque ayunar no es solo esperar que Dios haga algo, es presentarse como alguien disponible para formar parte de lo que Él ya está haciendo. Es unirse a la frecuencia de lo eterno. Es entrar al ritmo del cielo. Y cuando eso ocurre, los ángeles no solo vienen a traer una respuesta, también vienen a acompañar procesos, a caminar al lado del que fue llamado, a proteger la semilla que el cielo ha depositado. Lo que sucede en el cielo cuando alguien ayuna con el corazón correcto no es solo intervención, es comunión. Es el regreso al diseño original, donde lo natural y lo espiritual no están separados, donde la obediencia se convierte en atmósfera y la presencia de Dios deja de ser un momento para convertirse en un entorno. Ayunar transforma al hombre, sí, pero más aún lo reposiciona. Lo saca del ruido de la prisa, de la rutina sin sentido, de la búsqueda vacía, y lo lleva al centro mismo de la voluntad de Dios,
donde todo se alinea y todo cobra propósito. Los ángeles actúan, pero lo hacen en perfecta coordinación con el plan del Padre. Y el ayuno no los manipula, los convoca desde el orden espiritual establecido por el cielo, porque no responden a gritos ni a fórmulas, sino a autoridad. Y la autoridad verdadera no nace del esfuerzo, nace de la rendición. Por eso el ayuno auténtico no es una muestra de fuerza, es una declaración de dependencia. Y esa dependencia es reconocida por el cielo como una puerta abierta por donde puede fluir el reino con libertad. Dios no está buscando ayunos vacíos, está esperando corazones rendidos. Y cuando encuentra uno, el cielo entero se activa, no solo para traer respuestas, sino para establecer gobierno, propósito y dirección. Porque cuando alguien decide callar la voz de la carne, el cielo responde con voz propia. Y esa voz transforma, guía, fortalece y establece lo que ya estaba escrito desde antes que todo comenzara. Ese es el verdadero poder del ayuno. Y ese es el verdadero movimiento de los ángeles. I wake up late inside the same minute. Yesterday still on my hands. Every screen says moving forward, but I'm denied by the plan. The second hand keeps skipping me like I don't exist. I knock on now, it locks the door, says I've already missed. I don't chase time anymore, it's learn how to outrun. The clock refuses me, won't let me in. Every future shuts its teeth on my skin. I'm not behind, I'm not ahead. I'm outside the line where the hours bled. The clock refuses me. Schedules stack like concrete blocks. Deadlines breathe down my neck. I trade my pulse for numbered slots. Still come up incorrect. They say wait your turn. I did until waiting wore me thin. Some doors don't open with patience, they open with permission. I'm not lost, I'm misplaced in a system built to run. The clock refuses me. Won't slow, won't bend. Every promise hits the wall, then pretends I'm not broken, I'm misread. I don't fit the pace, they fed my head. The clock refuses me. If I stop moving,